Grimear y todo. Buenas noches, iglesia. ¿Será que sí vino la iglesia hoy? Buenas noches, iglesia. ¡Feliz año! Ya como que al 10 de enero ese feliz año le va sabiendo a uno, ¿cierto? A ver, ¿cuántas veces hasta el día de hoy han escuchado feliz año? Muchas veces, ¿cierto? Ojalá que hoy sea la última, pero con toda seguridad no va a ser así. Va a encontrarse en el camino personas con las que usted no se ha hablado y lo primero que le va a decir es ¡feliz año! En febrero. Así pasa, nos pasa. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Es más, yo lo he hecho. No nos habíamos hablado desde el año pasado, feliz año. Ese ya no es un chiste, ya como que queda ahí maluco. Pero a mí se me ocurrió pensar que si estuviéramos en el Génesis, o sea, si estamos en enero empezando año, estaríamos como en el Génesis del año, ¿no? Como en el principio del 2024. Y antes de que entremos a orar, yo quisiera que usted reflexionara esto. Si estuviéramos en el Génesis, si estamos en el Génesis del año 2024, en este momento, ¿cómo está su casa? ¿Desordenada y vacía todavía? ¿En caos todavía? ¿O ya vamos pasando por los descendientes de los hijos de Noé? ¿Ya más o menos hemos ido avanzando o nos quedamos ahí todavía en el caos? Entonces yo les pido que por favor, antes de continuar, usted cierre sus ojos y ore conmigo al Señor, presentando la vida de esta persona que Dios ha permitido que hoy comparta un mensaje para su vida y que por favor le pidamos a Dios para que no sea palabra de una mujer, sino que sea la voz del mismo Espíritu Santo ministrándonos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta noche, Señor, que seas tú, Padre amado, llenando la boca de la persona que hoy nos está compartiendo tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre nuestro corazón, que nos ministre, Padre, y que haga y que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, que es transformarnos. Te lo pedimos creyendo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Me faltó el amén de mi esposo. Deuteronomio 19. Yo le voy a pedir que por favor vaya a su Biblia y dice así: el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Amén. Amén por la palabra de Dios y que hoy nos quede grabada en el corazón. No importa cómo te sientas en este año. Es curioso porque uno siempre saluda feliz año, feliz año, feliz año nuevo a todo el mundo y muchas veces no sabemos cómo se encuentra la persona en su interior, ¿cierto? No sabemos si esa persona en realidad terminó en bendición su año, no sabemos si esa persona desafortunadamente tuvo una pérdida en su familia, entonces está con un duelo, no sabemos si esa persona está pasando por la enfermedad grave de algún familiar. No sabemos cómo se encuentran las personas, pero estamos contagiados por ese espíritu del año nuevo y de toda esa magia, entre comillas, que nos trae como las festividades del último mes del año. Pero no importa cómo usted haya comenzado este año o cómo se encuentre en este momento. ¿Qué tal si juntos vamos a entender una manera que la palabra de Dios nos muestra de cómo tener realmente un año feliz, un feliz año? ¿Cómo podemos nosotros disfrutar de la vida que el Señor ha preparado para
para cada uno de los que estamos aquí presentes y de aquellos también que están en las redes sociales a los que hoy saludamos especialmente, porque el Señor tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros y es que llenemos la tierra de su gloria. ¿Y cómo podríamos llenar la tierra de la gloria de Dios si no es nosotros probando y conociendo al Señor, viendo sus maravillas para que otros puedan también a través de ese testimonio conocerlo? Amén. ¿Cómo tener entonces un año verdaderamente bendecido? Me puse a revisar cada una de las últimas prédicas que recibimos en este lugar y tomé una referencia desde el 20 de diciembre más o menos como para hacer un recuento y en una parte al principio dije yo, bueno, no quiero repetir temas, ¿cierto? Pues no venir a hablar acá como de lo mismo, pero con otra cara. Y a veces, pues uno, bueno, en mi caso que es mi primera vez aquí, para compartir el mensaje, como que uno empieza a pensar de todo, ¿no? ¿De qué les voy a hablar? Y entonces viene la estrategia principal, ¿no? Pues es que tú simplemente eres un instrumento, tranquila, no te preocupes. Tú solamente dispón tu corazón, haz la tarea para que el Espíritu Santo sea el que te muestre qué es lo que tienes que ir a hablar. Pero hice la tarea de hacer el recuento, hice la tarea. Entonces, hemos recibido dirección sobre cómo reaccionar y cómo aceptar la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan? Acción-reacción. Nos lo enseñaba mi esposito. Hemos visto también sobre el bonus track, ¿se acuerdan? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y ese bonus track, esas añadiduras nos vendrían por defecto, porque estamos haciendo la tarea, estamos con Dios, con el Dios de las añadiduras y no detrás de las añadiduras. Pero también vimos la importancia de dejar lo que quedó atrás sin cargas y extendernos hacia la meta. De eso nos hablaba Jesús Osorno. O no perder el enfoque en Jesús, que fue el mensaje que nos dio nuestro hermano David, y buscar esa dependencia del Espíritu Santo, desconectándonos de ese piloto automático para que podamos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros y de esa capacidad de asombrarnos. La importancia de tener una palabra rema, que fue el último mensaje que compartió mi esposo, y esa importancia de que cada cosa que nosotros emprendamos en el Señor pueda venir con el tinte que me da la seguridad y la certeza de que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo caminando en la palabra de Dios. Porque no importa cómo esté el mar, cómo esté la tempestad, yo estoy mirando a los ojos de Cristo a través de esa promesa y a través de esa palabra. Entonces así las cosas, pues uno podría decir, no, pues nosotros ya empezamos el año súper bien. ¿Cuál tierra desordenada y vacía? ¿Cuál caos? Venimos en un sinnúmero de mensajes que nos deberían estar llevando a unos nuevos niveles. Entonces yo les pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? De acuerdo a ese alimento espiritual que nos han dado, ¿en realidad tú has revisado cada consejo que has recibido en este púlpito? ¿Has revisado esos mensajes, esas tareas incluso que nos han dejado? Todo el mensaje nos deja tareas, implícitamente ahí está y tenemos que ir a revisar y venga a ver, y a veces algunos mensajes nos tocan más que otros porque van como directo a la yugular, pero específicamente nos han dejado tareas de hacer cuentas, de buscar la palabra rema. Entonces yo les pregunto, ¿cómo vamos con eso? ¿Y por qué me genera esta pregunta? Les cuento que yo estuve entre 3 o 4 temas pensando, Señor, ¿será este? ¿Es este? Pidiéndole al Señor. Y cada vez que me sentaba como a ir organizando, el Señor iba cambiando el curso del tema y yo decía, ayúdame porque se acerca el miércoles, por favor, Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué es importante entonces que ya en este punto, siendo 10 de enero, nos ubiquemos en qué tipo de persona queremos ser este año?
¿Qué tipo de persona quieres tú ser este año? Porque te cuento que hay 3 tipos de personas que podríamos ser los que estamos aquí. Yo me puedo ubicar entre las personas que hacen que las cosas pasen, o puedo ser esa persona que ve cómo pasan las cosas. Pero imagínense que también puedo ser esa persona que dice, uy, ¿qué pasó? Como que no estamos enterados del mover, del tiempo, de lo que se está moviendo en nuestra casa, en nuestra iglesia, y eso es algo que nosotros hoy tenemos que reconsiderar, de qué tipo de persona, a qué grupo de personas quiero yo pertenecer este año, porque de eso va a depender el que yo sepa por qué camino cojo. Y cuando le pedí a Dios el tema, de hecho, el título me lo dio el Señor desde que supe. Y yo le decía a mi esposo, ¿por qué camino cojo? Él me decía, ¿de qué estás hablando? ¿No? ¿Vas a hablar de decisiones? Pues no sé, ponle otro título. Y yo traté de cambiar el título, se los confieso, yo traté, pero no, en todo momento era, no, es ¿por qué camino cojo? Porque tiene una doble referencia. Y esto lo voy a hacer con todo el respeto de las personas que por una discapacidad físicamente, pues en realidad deben cojear. Pero esto tiene la doble referencia de por qué estoy caminando cojo en mi vida espiritual. Hoy quiero que seamos muy honestos con cada uno de nosotros y que revisemos eso. Si tú no te estás ubicando en la bendición, en el gozo, en lo bueno que trae el militar en el ejército de Cristo, porque también para nosotros las cosas que no nos parecen tan lindas sabemos que nos obran para bien, amén. Entonces, si yo no me gozo en la adversidad todavía y todavía estoy luchando con muchas cosas, tengo que mirar qué está pasando. Si no estoy alcanzando esas promesas, esas palabras rema, esas maravillas que a veces algunas personas cuentan que pasan y esas cosas sobrenaturales, algo está pasando conmigo. ¿Por qué estoy cojeando en mi fe o por qué estoy cojeando en mi vida espiritual? ¿Y por qué camino cojo? También tiene la referencia de que yo hoy, si no he tomado todavía decisión, si no hice la tarea, si no hice las cuentas y todavía estoy un poquito desubicado, tranquilo, no te preocupes. Todavía estamos a tiempo porque Dios es bueno. Recuerda que los únicos que nos guiamos por tiempo somos nosotros, pero Él es eterno, amén. Así que todavía podemos tener la oportunidad de remontar y de cambiar y elegir el camino que el Señor nos señala. Esto me llevó a reflexionar en los temas precisamente porque en estos primeros días del año he conocido el caso de personas que están luchando con muchas cosas y todas las respuestas a esas luchas resulta que las encontraba en cada uno de esos temas, en los temas de mi esposo, en el tema que trató David Morantes, en el tema que trató Jesús, y yo decía, pero ¿qué está pasando? Estamos viniendo a la iglesia, nos estamos sentando juiciosos y volvemos a irnos, y ya. Específicamente hablando de los casos que conozco, pero yo no sé si tú seas uno de esos casos. No sé si de pronto la persona que está escuchando en este momento el mensaje sea uno de esos casos, que pueda estar sintiendo, sí, no estoy avanzando, algo está pasando en mi vida y estoy recibiendo el alimento. Vengo a la casa y en la casa hay alimento, pero algo está pasando conmigo que no estoy dando fruto. Así que el hecho de que yo no dé fruto, el hecho de que yo no reciba el alimento que me dan desde este lugar, ¿ustedes creen que a quién afecta? ¿Ustedes creen que afecta al predicador? ¿Ustedes creen que eso afecta al pastor de la iglesia? Eso me está afectando directamente a mí si no estoy recibiendo. Si yo no tomo esa palabra que el Señor me trae, porque miren, yo nunca había pensado tanto en lo que significa que nuestro pastor cada domingo y cada miércoles se pare aquí a dar un mensaje como en estos días, por obvias razones.
y nunca había valorado tanto como lo estoy valorando ahora, porque sé lo que representa, porque he tenido que estar en el lugar de ir a orar, de doblar mis rodillas más que antes, de ayunar y de pedirle a Dios que por favor me dé el mensaje que la iglesia necesita para este día. Porque algo que le oraba con mucho fervor es: no quiero hablar yo en mis propias fuerzas. No quiero escoger un tema porque hay muchos. Podría haber escogido entre cientos de temas y tal vez temas, no sé, deslumbrantes y la gente salir wow. Pero no, Señor, yo quiero que hables tú, que mengue yo para que tú crezcas. Y entonces en ese reflexionar acerca de lo que está pasando con la iglesia, yo dije, no, es que no podemos seguir así. Y primero la palabra te ministra a ti, que eres el que primero la recibe. Si Dios me puso a hacer cuentas y yo hago cuentas y las cuentas me salieron en rojo, entonces yo ya tengo que empezar a desarrollar una estrategia, un plan. ¿De la mano de quién? De Dios. Para que este año yo no siga con el saldo en rojo y no siga todo el año de mes en mes cojeando. Y si no veo el avance, en mi vida, estando, perteneciendo a una comunidad, a una iglesia cristiana, ¿saben qué pasa? Que empiezan las voces. Pero este no es que es cristiano, se la pasa metido en la iglesia y lleva no sé cuántos meses sin conseguir trabajo, se la pasa metido en la iglesia y no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo alegón, sigue siendo la misma señora que se para en la esquina con las otras señoras a hablar de las vecinas. Entonces, ¿cuál es el testimonio que nosotros estamos dando con respecto al alimento que nosotros recibimos? Tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque eso nos estorba a nuestro crecimiento espiritual. No vamos a avanzar, y cuando no avanzamos, entonces podemos caer en murmuración. Y todo ese desánimo que se viene cuando no vemos una respuesta, ¿saben a qué nos puede llevar? Delicadísimo, a la apostasía. Una persona que no encuentra todo lo que se promete allá afuera de la vida cristiana, que cree que está pasando con el que se para aquí, que se para a decir mentiras. ¿Cómo me va a decir a mí que Dios es esto, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, poderoso, majestuoso, si mi vida no avanza? Entonces hoy por eso quiero pedirte que reflexionemos en realidad si es el alimento que estoy recibiendo, que yo con toda seguridad te puedo decir que no es el alimento que estás recibiendo en esta casa, el que está mal. ¿Cómo lo estoy yo recibiendo? ¿Estoy llevando a cabo realmente cada una de esas enseñanzas que a mí me dan desde este púlpito? Pregúntate eso en esta noche. Y yo te pido que no tomes esta reflexión como un regaño, aunque hasta ahora parece, ¿cierto? Parece como si los estuviera regañando, pero no lo tomes como un regaño, tómalo como Dios en realidad llevándote a interiorizar qué estamos haciendo. O sea, ¿a qué estamos viniendo a la iglesia? Si nuestra vida no avanza, y te lo digo primero por mí, porque no es que yo ya lo haya alcanzado, pero sí me he determinado en que este año voy a trabajar en eso. Voy a trabajar, y así como mi esposo se paró aquí a hacer un compromiso de controlar su peso, yo también quiero decirle al Señor: Señor, yo tengo que avanzar. No nos podemos quedar en la misma estación de la vida, no nos podemos quedar en el mismo lugar donde estamos. Entonces yo les pregunto, ¿ya estamos teniendo idea de cuál es el camino que tenemos que empezar a vislumbrar para este 2024? ¿Estamos teniendo alguna idea de cuál es el camino que debemos tomar? ¿Lo estamos teniendo? Solamente el hermano aquí lo tiene claro. Después de esta introducción atípica, seguramente yo quisiera que hagamos ese compromiso con Dios,
que hagamos ese compromiso con nuestra iglesia, que hagamos ese compromiso con nuestros pastores, que hagamos ese compromiso con nosotros mismos. Porque a la única persona que le va a beneficiar que usted vea la mano poderosa de Dios en su vida es a usted. Es a mí a la única que me va a convenir. Y entonces hagamos el compromiso de recibir, de atender, de llevar a la práctica la palabra de Dios, la palabra que Él nos ministra desde este lugar. Miren, yo me he dado cuenta y a mí me ha pasado, yo también he caído en esto, buscando a veces llenar de pronto necesidades, obtener conocimiento, qué sé yo. Nos llenamos de mucha información y estamos en una era en la que estamos sobreinformados, tenemos información por todas partes. Bueno, como somos cristianos, entonces las redes sociales no nos sugieren cosas raras, porque ustedes ya saben cómo funciona el algoritmo. ¿Qué me sugiere la red social? La red social me sugiere todas las prédicas, de todo tipo, de todos los pastores, los mensajes, los devocionales, una cantidad también de información que aunque sea información cristiana y aunque sea información que edifica, ¿sabe qué he concluido? Nos distrae realmente tanta información y es importante que tú empieces a discernir si tienes que escuchar cada prédica que te llega, cada mensaje que te llega, de cada fuente que te llega, así sea un mensaje de edificación. Porque te voy a contar algo. Si yo me escucho 5 prédicas, 6 prédicas diarias de diferentes fuentes con diferentes temas, y en vez de hacer esto, yo tomara ese tiempo para tomar el mensaje que recibo aquí, en la casa donde Dios me plantó, para que yo me siembre y dé fruto, para que yo eche raíces y dé fruto, y escudriñar a cada uno de esos mensajes que yo le enumeré, apenas los últimos. ¿Ustedes creen que en realidad hagas esa pregunta usted solito y no la responda? Tranquilo, pero respóndasela usted. ¿Tu vida estaría en el lugar donde está ahora? Si escudriñaras esa palabra y llevaras a cabo con intencionalidad cada uno de esos tips que el pastor viene y nos da en cada prédica que nuestra pastora, que cada uno de los predicadores da desde este lugar, ¿tu vida estaría en el punto donde se encuentra en este momento? Si estuviéramos haciéndolo concienzudamente. Yo te voy a responder por mí. Estoy completamente segura que no. Estoy completamente segura que ya yo, en mi caso, habría visto la mano de Dios de una manera más sobrenatural en mi vida, si lo estuviera haciendo concienzudamente. Pero también nosotros los cristianos nos dejamos distraer. Y entonces es fácil distraernos porque parecen cosas de bien. Pues es que es la palabra de Dios. Me mandaron 10 prédicas el día de hoy y a veces, ¿saben qué me pasaba? Que me acostaba hasta mal cuando no alcanzaba a escuchar alguna de las amigas que me mandaba algo. Amigas de diferentes iglesias que me mandaban un mensaje. Mi esposo muy sabiamente siempre, amor, prioriza, amor, el tiempo, amor, él es mi ayuda idónea. Y hasta que hice las cuentas y me propuse este año hacer cosas diferentes, entonces estoy viendo realmente que estaba fallando, que no estaba creciendo espiritualmente porque me estuviera escuchando más prédicas en el día o porque estuviera leyendo más mensajes en el día o más devocionales en el día, a ver en cuál de los 10 o 15 devocionales que te llegan, te va a llegar la palabra que tú quieres escuchar. Entonces ni siquiera te da tiempo para hacer tu devocional porque estás escuchando todo lo que te llega desde las 2 de la mañana. Porque hay algunos que son automáticos. Te inscribiste y ahí te llega. ¿Amén? ¿Nos pasa? ¿O solamente me pasa a mí? Digamos que solo me pasa a mí, que solo me está pasando a mí. Amén, que sea así. Nosotros somos los responsables
de nuestro propio crecimiento. Somos nosotros los responsables de nuestro propio crecimiento. Así que yo te pido que gires un momentico tu cabeza, no sé, atrás, al lado, y dile a esa persona que está a tu lado, tenemos que hacer que suceda. Tenemos que hacer que suceda, dile, tenemos que hacer que suceda. Porque no depende de nadie más, depende de nosotros. Y si nosotros estuviéramos en ese mismo mover en el que está el Espíritu, ahora con nuestros pastores, ustedes cuando ven a los pastores, a los padres espirituales que Dios les ha regalado, ¿usted cómo se siente? Yo me siento muy feliz, yo me siento muy agradecida con Dios por el lugar donde el Señor me ha sembrado, por los líderes espirituales que tengo. Me siento muy agradecida. Pero ¿saben una cosa? Eso que Dios ha impartido sobre ellos, eso ellos lo han entregado a la iglesia. Y entonces en ese orden de ideas, todo aquel que se suba en ese mismo bus espiritual en el que ellos están, pues van a probar de las mismas mieles del amor de Dios que ellos están probando. Entonces, ¿será que sí estamos haciendo la tarea bien? Uno ahí como que empieza, pero tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque son nuestros padres espirituales. Entonces ya uno dice, ok, Señor, hasta ahora de pronto no lo estaba haciendo, estaba como atrasadita. Y hay dos términos que me gustan con respecto al tiempo, y es el cronos, que es la sucesión del tiempo terrenal, es como tú y yo conocemos el tiempo, dice Génesis 1:14, y dijo Dios, que haya pues luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Ese es nuestro tiempo natural en el que nos movemos tú y yo, en el que las empresas organizan sus horarios laborales, la hora del almuerzo, etcétera, etcétera. Ese cronos. Pero hay un tiempo que es tan especial, que es el kairos de Dios, el tiempo de Dios, el tiempo oportuno, el tiempo propicio. Y yo quiero que usted recuerde este versículo, Efesios 5:16, y que usted se lo lleve grabado en su corazón, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Los días son malos. A mí no me vayan a decir que el día es igualito al día de cuando yo era niña o cuando mi abuelita. No, no es el mismo. Estoy absolutamente segura que la palabra se ha cumplido y los tiempos se han ido acortando. Se han ido acortando. Ya no nos alcanza el tiempo para lo mismo. Entonces, no podemos quedarnos en, no, es que ya el tiempo no es igual. No, entonces yo tengo que ir al ritmo del tiempo, pero siempre procurando estar en el tiempo de Dios, en el mover de Dios. Si cuando mi pastor se para aquí a darnos una palabra como iglesia, a impartir sobre nosotros un espíritu con esa palabra, y yo no entro en ese espíritu, me quedé de la bendición. Y entonces volvemos al principio. ¿Voy a ser de los que dicen, ¿y aquí qué pasó? O simplemente voy a ver cómo las cosas le pasan a otro, no a mí. Y eso genera desánimo, amados. Yo les quiero pedir que por favor se pongan en pie un momento. Pónganse en pie un momento. A ti y a mí nos afecta sí o sí el mismo espíritu que trae la palabra que nos imparten nuestros líderes espirituales. Por algo el Señor te sembró en esta casa. Si tú efectivamente la recibes y la pones por obra, pues ese espíritu se va a cumplir también en ti. Por eso, aunque yo tenía varios mensajes en mi mente, el Espíritu Santo volteó las cosas como Él quería y como Él sabía que se necesitaba. Y yo espero que amén
así haya sido, así esté siendo y usted esté siendo realmente ministrado. Porque, como le dije antes, esa era mi oración. Hoy quiero darle gracias a Dios por el gran privilegio que me ha dado de poderme presentar frente a ustedes para dar un mensaje que mañana lo va a dar usted, si usted lo cree. Si usted se sube a este tren en el que nuestros pastores están viajando, si nosotros nos subimos en este tren de esta unción, en este espíritu que se está moviendo, les aseguro que cosas mayores haremos nosotros. Y yo he visto cosas muy grandes en los pies, en la boca y en las manos de nuestros pastores. Cosas grandes. Y la palabra dice que mayores haremos nosotros. Mayores, que incluso las que hizo Jesús. Así que yo le pido que hoy usted, es más, no se lo voy a pedir, se lo voy a rogar con mi corazón, con el corazón de una hermana que lo ama y que la ama, porque es así. Los amo a todos en el amor de Cristo. Yo le ruego que usted vuelva a tomar asiento, pero que cuando usted tome asiento en esa silla, sea como si usted estuviera apenas llegando, pero llegando con una sed especial de recibir la dirección de Dios, con temor y con temblor. Tome su asiento, pero pídale a Dios: Señor, ministra mi corazón. Yo no quiero salir de este lugar de la misma manera como entré. Yo no quiero ser simplemente un oidor de tu palabra. Yo en realidad quiero, a partir de este día, ser un hacedor de tu palabra. Yo quiero ver cómo puedo prosperar, así como veo que prosperan. Las promesas en mis pastores se cumplen. Y yo también tengo promesas para mi vida, porque tú me las has dado. Entonces, ¿qué les parece si tú y yo hacemos que suceda? Hagamos que suceda. Porque no depende de nadie más. No depende de la persona que esté aquí. No depende si se parara aquí, no sé, el mismísimo Billy Graham y diera un mensaje. Depende de cómo mi corazón está dispuesto a recibir ese mensaje. Y entre esas disposiciones de su corazón, yo le voy a pedir que a partir de este momento usted se disponga a que cada vez que viene para la iglesia a recibir la palabra de Dios, no se le olvide 3 cosas: traer un corazón dispuesto, traer su Biblia, ya sea en su celular o física. A mí me gusta más la Biblia física. Y traiga un lugar donde tomar apuntes. Si a usted le gusta el cuaderno, qué bueno. Si a usted le gusta tomar apuntes en su celular, si eso no lo va a distraer del mensaje con las notificaciones. Pero no tomen poco la palabra que Dios le va a dar y la que ya le ha dado. Y si usted no se había escuchado ninguno de esos mensajes de los que le hablé al principio, pues ahí están en YouTube. Usted puede tomarse un tiempito y retroceder en los días y allí los va a encontrar: bonus track, acción-reacción. Todos los mensajes están allí para que usted pueda entrar en el mover que el Espíritu Santo quiere darle a redención, porque usted es hijo de esta casa. Usted no es hijo de otra iglesia, usted es hijo de redención. Y si usted ha decidido permanecer en este lugar porque usted le oró a Dios, usted vino y recibió una confirmación de parte de Dios, entonces usted es hijo. Aliméntese en esta casa. Eso no significa que usted no pueda escuchar otros predicadores u otros mensajes, pero sí significa que la prioridad en su vida va a ser el mensaje que usted recibe acá, porque el mensaje que usted recibe en su casa es para su necesidad, porque esa es la maravilla del Espíritu Santo. No me dejó predicar lo que yo quería.
Amén. Alimentémonos de nuestra casa. Y hay un salmo que es espectacular. Bueno, todos los salmos. Pero en ese mover del Espíritu Santo, yo quiero que usted me acompañe al Salmo 1. Tome su Biblia. Y ese primer salmo es uno de los salmos más conocidos en la Escritura. Y me ha gustado mucho porque además en ese salmo está contenida la palabra rema de Sarita. En el Salmo 1, en el verso 3. Así que lo mantenemos muy presente en mi casa y se lo decimos a la niña. Es más, si usted le pregunta a Sarita, si usted le dice a Sarita, porque yo soy, si usted comienza así la frase, ella le va a continuar de recitar ese versículo. Como un árbol plantado, con su voz, con su tono, junto a corrientes de aguas, doy mi fruto a tiempo y mi hoja no cae. Y todo lo que emprendo prosperará. Así lo dice, ¿cierto? Ella lo sabe de memoria. Claro, nosotros nos hemos encargado de repetírselo y de repetírselo, porque anhelamos ver en ella y lo vemos todos los días. Vemos cómo Sara ha avanzado, porque creemos en esa promesa. Los salmos tienen diferentes connotaciones. Algunos hablan de alabanza, acciones de gracias, lamento, queja, los salmos mesiánicos que nos apuntan a Cristo, los penitentes que son de arrepentimiento, pero este salmo, el Salmo 1, es un salmo de sabiduría, está entre los salmos de sabiduría. Es muy parecido a los proverbios. Los salmos de sabiduría son como los proverbios, muy parecidos, y son canciones que nos enseñan cómo ser bendecidos. Los salmos nos enseñan cómo ser bendecidos, los salmos de sabiduría, la manera de ir por el camino correcto, por cuál camino cojo, y poder disfrutar de ese feliz año del que nosotros pretendemos cuando está finalizando y empezando el año tener. Vemos que esos pasajes nos apuntan a la sabiduría de Dios y nos trazan los caminos de Dios, pero además nos apuntan hacia Cristo, quien es el sabio por excelencia. El Salmo 1 es un salmo que es introductorio a todos los salmos, pero yo quiero que usted hoy en ese Salmo 1 pueda identificar dos tipos de personas y dos tipos de caminos que Él nos muestra en esos 6 cortos versículos que tiene el Salmo. Uno es a la persona piadosa y otro es al malvado, al pecador. Entonces leemos juntos este Salmo, que en mi versión se titula El justo y los pecadores, en la versión Reina Valera 1960, y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta aquí estos 3 primeros nos hablan de un camino y de un tipo de persona, pero los 3 últimos nos dicen: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Por qué camino cojo? ¿Por qué camino cojo? Porque estoy haciendo lo contrario que hace el justo. Puedo estar cojeando en mi vida espiritual. Porque
no estoy siendo sino oidora de la palabra, oidor de la palabra, entonces puede que no esté identificando cuál es el camino que Dios me está señalando hacia las bienaventuranzas de Dios. Una senda está centrada en Dios y la otra senda es totalmente egoísta, está centrada en el hombre, en las propias decisiones del malvado, en la carne. Una lleva bendición y otra pues indefectiblemente nos lleva hacia la destrucción. Entonces tenemos esos contrastes entre quien es bienaventurado y quien perecerá. Y miren lo curioso, la primera palabra del Salmo 1 es bienaventurado y la última es perecerá. Ese es el contraste, todo el Salmo está lleno de contrastes. Y yo le voy a dejar como tarea, y dígale usted a su compañero, hay que hacer la tarea. Mírelo a los ojos y dígale, hay que hacer la tarea. Le voy a dejar la tarea que usted contraste el Salmo 1 con Mateo 7. Haga ese contraste. Compárelo. Y sé que cuando nos encontremos por ahí, usted me va a decir, no hay mucha diferencia entre el uno y el otro. Pero revíselo. Lo promete, revíselo. Haga la tarea. Este salmo tiene todos los contrastes que nos llevan a diferentes destinos. Es el resultado y el futuro de la persona piadosa o el destino de la persona impía. Por eso comenzamos con Deuteronomio 19, 30-19. Que aquí conste que se les dio a escoger entre camino de vida y camino de muerte. Pero yo les aconsejo que escojamos juntos el camino de vida. Que escojamos juntos el camino que nos lleva hacia la vida. Y dice este verso, entrad por la puerta estrecha. Aquí les voy a adelantar un pedacito de la tarea con Mateo 7. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo de todo corazón espero que todos los que estemos acá seamos de esos pocos que la hallemos, que hallemos esa puerta estrecha, que nos incomodemos un poco y empecemos a buscar nuestra bienaventuranza. Y a usted, cuando estábamos en los anuncios, le entregaron un papelito. ¿Lo recibió? ¿Todos tienen? Bueno, tómese un segundo para leer ese papel que recibió. Léalo. Tal vez a algunos les salió el Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. Y usted dirá, pero eso no es una bienaventuranza, eso es como un regaño, me siguen regañando. ¿Sabe? No, puede que no suene a bendición abundante, pero la escritura dice que aquel que es disciplinado por Dios, el hijo que es humillado por Dios, es bienaventurado, es dichoso. Diga amén. Dele un aplauso al Señor por eso. Porque si usted en este momento está viviendo bajo la corrección de Dios, quiero decirle que usted es bienaventurado y es dichoso, porque solamente los que son hijos son corregidos, y Dios al hijo que ama, a ese corrige. Amén. Muy bien. Amén. Cada uno se va a llevar esa promesa. Yo le pido que
que no sé, póngala en un lugar donde usted la pueda estar leyendo, porque la bienaventuranza significa felicidad y la verdadera felicidad está conectada directamente con Dios. Encontrar la felicidad es haber encontrado a Dios. Y si usted se ha preguntado hasta este momento de este mensaje, bueno, y entonces yo, ¿por cuál camino cojo? De acuerdo a esto, ¿cuál es el camino que yo debo tomar? ¿Cuál es el camino que yo debo tomar? Pues yo le quiero contar que el mejor camino que usted y yo podemos tomar es el camino que preparó Jesús para ti y para mí. El camino que nos trajo hasta este lugar, pero es el camino que no quiere que tú te quedes simplemente como oidor y asistente a una iglesia, que vengas y recibas y estés muy lleno de palabra y seas una oveja engordadita, sino que tú recibas la promesa y la conquistes esa promesa, la vivas, la puedas testificar. ¿Sabes de qué vive una persona que está sentada en cada reunión nuevita? Del testimonio de los que llevan más tiempo, de cuando alguien cuenta sobre un milagro que recibió. Por eso es que es tan importante que compartamos los hermanos juntos, como dice la palabra, porque en esos compartires nos contamos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y eso nos da esperanza, nos alienta. Bueno, entonces a mí también me va a pasar. Claro, yo también tengo una promesa. Venga, miro otra vez mi promesa y la leo. No solamente léala, apréndasela de memoria, así como Sarita. Yo le voy a pedir por favor que se ponga en pie. Y te voy a hacer esta pregunta una vez más. ¿Ya has decidido cuál camino vas a tomar este año? ¿Ya has decidido cuál camino o por cuál camino vas a seguir? ¿O será que necesitamos pensarlo más tiempo? Yo creo que ya no hay nada que pensar. Amén. Tenemos claro cuál es el camino. Propongámonos este año y desafiémonos a conquistar las promesas que Dios tiene para nosotros. Y ya no caminemos cojos. Dígale a su compañero, moléstelo más para que no se duerma. Dígale, ya no camino cojo. Ya sé por cuál camino ir. Y ya no voy a caminar cojo. Por ese camino me voy a ir derechito. Así tenga bastón. Amén. Amén. Díselo también al Señor. Dile al Señor, Padre, ya sé por qué camino tomar, sin cojear. El camino que conquistó Jesús para mí es el camino por el que quiero andar durante todo este año y durante toda mi vida. Él es la fuente de mi consuelo, Él es la inspiración de mi vida. Dile, Él es el autor de mi salvación. Y ese es el camino por el que quiero conducirme. Gracias, Señor. Gracias porque ya sé cuál es el camino que quiero elegir. Elijo el camino de vida. Elijo el camino de bienaventuranza. Elijo el camino de tu bendición. Elijo el camino de la felicidad en ti. Dame la fortaleza que necesito para no desfallecer en este propósito, Señor. Para que este no sea uno de los tantos propósitos fallidos. Para que este sea tal vez el primero de mis propósitos cumplidos a cabalidad, completamente, Señor. Dame la disciplina para ir a la batalla que representa lo que tengo por delante, para ir con las armas correctas, con la instrucción correcta, que es la palabra que tú me ministras
en la casa donde me has puesto, para que vaya con la instrucción correcta, con tu armadura, Señor. Vamos, dile: hoy me he visto con tu armadura, Señor. Hoy me pongo el yelmo de tu salvación. Hoy tomo el escudo de la fe, Señor. Hoy tomo la espada que es tu palabra, Señor. Hoy me he visto con el apresto del evangelio en mis pies. Hoy me pongo tu armadura. Y hoy me declaro soldado del ejército de Cristo. Y me comprometo a valorar tu palabra, a valorar tus enseñanzas, a alimentarme del fruto que me provees en la casa en la que tú me sembraste en redención, Señor. Me comprometo, Padre, a que mis raíces crezcan y se fortalezcan, para que tenga un tronco fuerte, fuertes ramas, verdes hojas y de fruto, mucho fruto y fruto abundante, Señor. Gracias por esta casa. Dale gracias por redención. Dale gracias por la casa donde Él te puso, donde Él te sembró, a donde Él te trajo. Dale gracias por tus padres espirituales. Dale gracias porque en esta casa tú recibes el alimento a su tiempo, porque recibes esos pastos delicados, verdes, sazonados. Dale gracias hoy al Señor por Cristo. Dale gracias por tu hermano, el que tienes ahí a tu lado. Dale gracias por estos hermanos que el Señor te ha regalado, por la familia que te ha regalado, porque con ellos pasaremos la eternidad juntos. Dale gracias al Señor, porque en esta nueva etapa que comienza, es una etapa caminando por su camino, de su mano y sin cojear. Levántale un aplauso al Señor en agradecimiento. Gracias, Señor Jesús, por prepararnos el camino, Señor, y por mostrarnos el camino. Y vamos a darle también gracias a Dios por la provisión para esta casa. Gracias, Señor, gracias. Demos un aplauso a Dios.